Y me da mucho gusto poder saludar a Adriana Torres, la maestra Adriana Torres, quien tiene una muy amplia experiencia en cuestiones de innovación, egresada del Instituto Politécnico Nacional, ha tenido también estudios de posgrado en el extranjero. Muchas gracias por estar. Se incorpora a partir de ahora como comentarista y colaboradora de En torno al dinero, cosa que me da mucho, lo celebro mucho por nosotros y por los televidentes y radioescuchas que tendrán la oportunidad de tener conocimiento de las áreas en que tú eres plenamente dominante. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y ¿Y hoy de qué nos hablas? vamos a hablar de las tendencias de innovación del siglo XXI, porque muchos hablan de innovación, de que ya la están utilizando, pero la verdad, ¿cuáles son las 7 consideraciones o tendencias que deberían estar ya implementadas en las empresas para considerar que de verdad viven en un entorno de innovación? Sí. Empezamos. Lo primero es, las empresas deben definir, y ese entendimiento debería estar en toda la organización, sobre qué es innovación, cuál es el significado de innovación. Y para eso a mí me gusta mucho siempre empezar con el significado de las palabras. Innovación significa en latín innovus, que es crear algo. No es inventar algo nuevo, sino es simplemente crear. O innovare, mudar o alterar. Entonces, esto quiere decir que innovación significa que vamos a crear algo totalmente nuevo en el ambiente donde estamos o lo vamos a reinventar. Y hay una frase que me gusta mucho que define perfectamente lo que significa innovación, que es destruir para crear. ¿Qué significa esto? Todos los conocimientos, ideas, costumbres que ya teníamos habilitados, hay que tirarlos a la basura, porque si seguimos pensando en el pasado no vamos a evolucionar. Y por eso la imagen que está allí es del primer organismo vivo conocido en la Tierra, que se llama Luca y que tiene más de 3.500 años de vida. Ese que ni siquiera se considera un animal o algo que pudiéramos conocer como planta, etcétera, ese es un organismo vivo que se ha encontrado y que es el más antiguo, y de ahí hemos evolucionado hasta convertirnos en humanos y en todo lo que existe en la Tierra. Entonces, lo primero es, ¿qué significa innovar para nosotros como organización? Ahora, la segunda tendencia es definir una cultura de innovación en la organización. Esta cultura es diferente para cada una de estas organizaciones porque depende de las prioridades, de los valores, del entorno y de los objetivos a donde quiere llegar cada organización. Entonces, definir una nueva cultura es una invitación a inventar soluciones a toda la organización para resolver retos sin miedo a equivocarse. ¿Qué incluye la cultura? Pues conocimientos, actitudes, respuestas, costumbres, tradiciones, procesos, procedimientos, etcétera. Incluye todo lo que existe en el día a día de una organización ser reinventado de tal manera que no importa si somos el director general o la persona de limpieza, todos deben tener las mismas actitudes. Y en este caso vamos a utilizar este entorno innovador que lo primero que debe tener es permitir la creatividad, permitir equivocarse, permitir nuevos conceptos, nuevas soluciones. Después mirar el entorno y aprovechar esas oportunidades que existen y experimentar. Ya sé que las personas tienen actividad, bueno, ahora vamos a ponerlo en práctica, mirando qué es lo que tengo que cambiar, permitir la experimentación, mirar que en todo eso que se define y que se tenga un valor. ¿Y para quién es ese valor? Pues principalmente para el cliente. Todo lo que se define hoy en mercadotecnia, en nuevos procesos, etcétera, a satisfacer a nuestro cliente, a conocer a nuestro cliente y a que ese cliente tenga una mejor experiencia. Si nosotros logramos que este cliente tenga una mejor experiencia a través de ir creando nuevos entornos, soluciones, procesos, modelos de atención, entonces lo que va a suceder es que la posibilidad de incrementar nuestras ventas se multiplique. Y eso significa crear riqueza. Todo esto, y por eso está representado con una planta, es construir algo nuevo que debe alimentarse todos los días y que debe vigilarse que de verdad toda la organización tenga permeado y
adoptado esta nueva cultura y entonces decimos que se crea un nuevo ADN. Después tenemos el concepto número 3 y el concepto número 4, que para mí van totalmente entrelazados, que ya que definimos qué es innovación para nosotros, después cuál es la cultura con ética, valores, etcétera, que queremos adoptar, ¿sí? Cultura como un nuevo tejido organizacional donde todos tenemos estos mismos valores como una familia o como una comunidad tal cual. Tenemos una responsabilidad de remodelar los procesos y las políticas, donde uno de los conceptos más duros de adoptar es la flexibilidad, porque resulta que la primera cosa que debemos remodelar es la organización. Esta organización debe ser flexible, híbrida, donde probablemente en una mesa donde se resuelve un conflicto, un nuevo reto o un nuevo diseño de producto o servicio, necesitamos diferentes roles. Y esos roles pueden ser de diferente nivel jerárquico. Entonces, una de las cosas es, vamos a aplanar los procesos, vamos a hacerlos simples y las políticas flexibles donde se nos permite equivocar, se nos permita opinar y se nos permita tomar el liderazgo, aunque el rol jerárquico no sea el de mayor liderazgo. Es decir, vamos a permitir que una persona de poco tiempo en la organización que tiene una idea creativa y que tiene habilidades de liderazgo dirija equipos donde hay personas mayores de edad o de mayor experiencia. Entonces, esto nos hace un día a día completamente diferente al modelo tradicional de operar. Y una vez que definimos estos procesos planos de manera interactiva, ya no de manera como tren, donde va el paso 1, paso 2, paso 3, ahorita los pasos van juntos y revueltos, donde todos estamos participando en un modelo ágil. Las políticas también tienen que flexibilizarte, donde permitimos hacer muchas cosas que antes no estaban permitidas. Donde lo primero es, puedo opinar, en las organizaciones esto no se puede. Y ya una vez que dejamos estos procesos y políticas, lineamientos establecidos, donde el entorno de innovación está permitido, entonces los procedimientos que también deben quitarse todas estas actividades que no son necesarias para lograr el objetivo, deben ser súper flexibles porque puede ser que durante la ejecución algo se atore, no funcione y debamos regresar a corregirlo. Y lo más importante es que debemos ser incluyentes, es decir, todos aquellos que tengan algo que decir sobre un reto, una nueva definición, deben estar en la misma mesa opinando. Y mientras estamos en la mesa, no hay jerarquías. La voz de todos cuenta de la misma manera. El número 5, que es fundamental, es que la innovación debe estar conceptualizada desde el plan estratégico al más alto nivel. Y para aquellos que no tienen un plan estratégico, bueno, pues hay que pensar en empezar a trabajar en ese plan, que no es otra cosa más que definir a dónde quiero llegar, cuál es mi misión, cuáles son mis objetivos, cómo voy a medir esos objetivos y en qué tiempos los voy a desarrollar. Es decir, a dónde voy, cuándo, cómo, y una palabra que a mí me gusta mucho que es ¿por qué quiero hacer todo esto que estoy haciendo? Si tenemos claras estas preguntas de qué, cómo, cuándo, por qué, entonces va a ser mucho más fácil definir acciones específicas en tiempos específicos para llegar a ciertos resultados y pues no se les olvide que las métricas también son fundamentales porque algo que no se mide simplemente no funciona. Y dentro de este plan de innovación hay que considerar, desde mi punto de vista, y esta es una recomendación, algo que se llama emprendimiento creativo. Y para eso les recomiendo un libro que se llama Repensando el crecimiento y la innovación, que escribió Harvard. En Harvard Review está este artículo, este documental, es muy cortito, así que lo van a entender bastante rápido y lo pueden buscar en la web, donde hablamos de lo que son los océanos rojos, donde estamos creando innovación disruptiva, que está en rojo precisamente porque masacramos a otras organizaciones y si bien nosotros crecemos, el impacto en la sociedad pudiera ser negativo porque otras personas pierden su empleo. En cambio, hay océanos azules donde el negocio o las soluciones son nuevas, no rompen o no destruyen a otros, sino que complementan. Y un ejemplo clarísimo de esto es las personas que están dando clases de meditación, que antes no existía nada y no compite con nada, sino simplemente agrega
un concepto de tranquilidad, de paz o de claridad mental a las personas. Entonces, pensar en estos océanos azules, por ejemplo, los drones es otra cosa que es océano azul, no quita ninguna otra tecnología, sino simplemente complementa las tecnologías que ya están. Entonces, chequen estos océanos azules en el momento que definen su plan estratégico, en el momento que están creando nuevas ideas. El sexto concepto, vamos a tener, es crear estrategias a largo plazo y incluir a todas las generaciones dentro de nuestros procesos innovativos. Muchas gracias.